Bueno, esperando que hayan pasado unos días eh, agradables en estas celebraciones de fin de año, eh, aunque sea en circunstancias tan adversas como es la pandemia, pues me dirijo a ustedes con la idea de explicarles cómo el texto que ya les indiqué que debe de ser leído del libro El nacimiento del Estado de Quentin Skinner explica precisamente lo que constituye el eje en la parte doctrinaria, podríamos decir, del curso. Explica lo que fue la corriente doctrinaria monarcómaca, tiranicida o regicida, doctrina que corresponde a los siglos XVI y XVII, y que se detalla en el texto de Skinner, muy resumido porque tiene otras referencias a la corriente del pensamiento monarcómaco, pero en este texto el profesor de la Universidad de Cambridge pues hace una apretada síntesis que pues beneficia quizá el entendimiento de en resumen de lo que significó este movimiento monarcómaco o esta corriente monarcómaca de doctrinas políticas. Entonces, lo de los videos, que efectivamente tienen algunos problemas en relación con el audio, los videos se tienen que ver en forma de pues la parte ilustrada de lo que son las doctrinas políticas. En los videos, desde luego, también se recurre a la historia, a un personaje que tuvo una existencia real, Guillén de Lampar, que está relacionado con nuestra historia porque fue un precursor de la independencia de México y que pues según las investigaciones que han hecho sobre todo Fabio Troncarelli y Andrea Martínez Barax, pues ya ahora se puede establecer sin lugar a dudas su filiación, podríamos decir, dentro del movimiento también monarcómaco o tiranicida, ¿no? O también llamado regicida. Y eso se explica muy bien en el texto que pues fundamenta estos videos, aunque Skinner nunca aluda a Guillén de Lampar. Esa consideración o inclusión de Guillén de Lampar como monarcómaco es una interpretación que yo me he permitido hacer apoyándome en las investigaciones más recientes de carácter historiográfico. Ya dije, incluso hablé de estos dos autores, Fabio Troncarelli en su libro El zorro de la Inquisición en México y la historiadora del Colegio de México, Andrea Martínez Barax, en un ensayito publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México. El otro fue editado en su versión en español en España, pero la maestra Martínez Barax publicó su trabajito Don Guillén de Lampar, hijo de sus hazañas, aquí en nuestro país, en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, también aprovecho para decir que si no se puede leer el texto, no se consigue el texto completo de la maestra Martínez Barax, tiene ella varias conferencias
con el tema de Guillén de Lampar, y se pueden ver en YouTube estas conferencias, ¿no? Pero eso es lo que cubre la parte histórica relacionado con la consideración de este personaje como un personaje representativo, ¿no?, de esta corriente, que bueno, no es muy conocido por esa afiliación, fue conocido seguramente por su enfrentamiento con la Inquisición novohispana y por el dramático fin que tuvo en La Hoguera, ¿no?, en la Ciudad de México en el año 1659. Y yo estoy proponiendo una reinterpretación, desde luego, de Guillén de Lampar, pero a mí me guía sobre todo el interés de que en cursos de doctrinas políticas como el que estamos iniciando, lo tome como un ejemplo, como un caso, ¿no?, de una exponente de una corriente muy importante, al menos a los ojos de Quentin Skinner, ¿no?, muy importante en la historia de la gestación de una noción moderna del Estado, ¿no?, aunque los monarcómacos justamente hayan sostenido más bien ya una doctrina de la soberanía popular en ciernes, podríamos decir, ¿no? O sea, no es que ellos representen una teoría del Estado tan desarrollada o acabada en el sentido de considerar la soberanía del Estado, la idea de la persona del Estado como lo que debía de señalarse. Incluso la concepción de una persona, digamos, que además sea representada, ¿no?, por un jefe de Estado, es una idea que se desarrolló para refutar a los monarcómacos, que sostenían más bien la muerte del tirano, ¿no?, dentro del marco de esta lucha entre las dos corrientes en que el cristianismo se escindió, ¿no?, la corriente católica y la corriente protestante, ¿no? Bueno, entonces quiero insistir en esa circunstancia para entender la importancia que tiene la lectura de este texto. Son 2 capítulos en realidad del librito de Skinner, El nacimiento del Estado. En el primero se detalla en qué consistió el pensamiento monarcómaco, y en el segundo de estos 2 que integran el paquete de lectura, en este segundo capítulo ahí viene más bien la réplica, ¿no?, ofrecida por los teóricos del Estado absoluto, de la monarquía, ¿no?, defensores de la monarquía. Los regicidas, tiranicidas o monarcómacos no es que fueran solamente republicanos, o tan republicanos, y más bien eran incluso partidarios también del régimen monárquico, pero ellos, a diferencia de los otros exponentes como Bodino, Hobbes y otros pensadores ingleses que son digamos enlistados aquí y considerados, aunque sea brevemente, por Skinner, ellos eran partidarios de la monarquía, y en cierto modo de la monarquía absolutista, ¿no?, y en esa medida teóricos también de un Estado ya moderno, en cierto modo, ¿no?, en los presupuestos también para justificar el régimen monárquico. Y en cambio los monarcómacos, como decía, eran enemigos de los regímenes monárquicos que se ven sobre todo vuelto tiránicos, pero a partir de también una idea de una monarquía electiva, ¿no?, que ellos también consideraban como
un elemento importante dentro de la reivindicación de la gestación de una idea de la soberanía popular, ¿no? Entonces, pues les tocará a ustedes constatar, por ejemplo, cómo Skinner le confiere una enorme importancia al texto Venganza contra tiranos, ¿no? Que se le suele atribuir a otros, bueno, son autores de la corriente protestante hugonota francesa, se le suele atribuir a varios autores, pero como señala Skinner, en realidad ahora se puede decir que esta obra cumbre de la corriente monarcómaca fue escrita por dos autores de esa línea protestante, pues muy motivada por la matanza de San Bartolomé, que es un parteaguas incluso en la lucha entre católicos y protestantes, dio pie a las guerras religiosas, en particular en Francia, pero se sabe ahora pues que fue escrita por Hubert Languet y Philippe de Plessis-Mornay, ¿no? Y bueno, a lo largo del capítulo dedicado a los monarcómacos se ve la influencia enorme que ejerció esta obra entre los siglos XVI y XVII. Y al siguiente capítulo sí está más dedicado a Bodino, a Hobbes, ¿no? Que son ya autores con los que seguramente ustedes estarán seguramente, como dije, más familiarizados, ¿no? Quiero agregar que también en las clases presenciales, y ojalá que también en esta variante podamos recurrir a este tipo de consideraciones, yo le he dado cabida a textos que nos hablan de la parte, digamos, histórica y práctica que a veces tomó esa corriente de los monarcómacos, que no fue nada más la pura teoría, ¿no? Que aunque a veces se cree que fueron nada más partidarios de la muerte del tirano, también, como apunta Skinner, fueron constitucionalistas, ¿no? Que se basaban en la doctrina de las corporaciones, ¿no? A veces inspiradas en el derecho romano, ¿no? Tenían pues raíces, se puede decir que medievales y hasta tomistas, ¿no? Pero les decía, a veces se olvida que tuvo una digamos, expresión práctica también ese movimiento, ¿no? Y entonces a veces yo en las clases presenciales, como decía, me refiero a trabajos que se han hecho sobre, a uno en particular que se hizo sobre el segundo atentado que sufrió Guillermo de Orange, que fue el efectivo, porque se le hizo uno que fracasó, uno anterior, con diferencia de 2 años aproximadamente, y en ese que se le hizo el segundo atentado fue muy claro que lo que dio la ventaja sobre el primer, si vale la expresión, respecto del primer atentado, es de que en este segundo caso se empleó una nueva arma, ¿no? Que fue así como un arma muy adecuada, también, si vale la expresión, muy adecuada para llevar a cabo ya estas ejecuciones de los príncipes o de los reyes por parte de algún miembro también a veces del Estado o del gobierno, pero que en este caso también lo podían ser, de hecho lo fueron, miembros de algunas de las facciones, ya sea del bando protestante o del bando católico, ¿no? Que tenían motivaciones religiosas para llevarlo a cabo. Bueno, entonces
en las clases a veces yo me refiero a, a esta revolución tecnológica que conllevó también el descubrimiento de la invención de una pistola de portátil, de bolsillo, ¿no? Que hizo posible pues que el asesinato de los reyes, los jefes que se empezaron a llamar jefes de Estado después, que se pudieran realizar, se pudieran llevar a cabo gracias a la disponibilidad de esa nueva forma pues, de tecnología que también se aplicó en las guerras ya, aunque fuera una pistola muy chiquita, un prodigio de la tecnología, con mucha pues creatividad, si vale la expresión, repito, ¿no? Y todo eso está expuesto en un trabajo del que luego hablaré, ¿no? Pues eso, que lamentablemente no podemos ahora meternos en tantos detalles, ¿no? Porque en estos cursos a distancia es muy difícil hacer alusión a ejemplificaciones, ¿no? Pero ténganlo en cuenta para que no crean ustedes que nos estamos limitando nada más a hablar, ya sea a las doctrinas tal como las refiere Skinner en el nacimiento del Estado, o a la parte histórica relacionada con el caso de Guillén de Lampart, tal como nos la refieren estos dos autores en que yo me baso para pues hablar, proponer, hacer una interpretación de Guillén de Lampart como un exponente de la corriente monarco-mago. Espero que estas explicaciones puedan servir para que ustedes se interesen en la lectura de estos textos, ¿no? Trataré de mantenerme en comunicación más estrecha con ustedes y les envío un saludo de inicio de prácticamente de trimestre y de principio de año, ¿no? Muchas gracias.